lo tenemos todo. Yo no sé si usted trajo su Biblia o tiene la Biblia electrónica, pero Lucas 10, capítulo 25, dice de esta manera: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y le dijo, o sea, le dijo a Jesús. Fíjese bien que este hombre intérprete de la ley era un hombre que sabía la palabra de Dios, o sea, sabía todo el Antiguo Testamento y lo sabía casi de memoria. No todo, pero los primeros 5 libros estoy seguro que se los sabía de memoria, y luego sabía mucho de la Biblia. Por eso dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó, quiere decir que estaban tal vez sentados, había mucha gente, y algo muy importante, dice, para probarle. Mira esto, para probarle. Porque este hombre no es que no supiera, este hombre sí sabía, pero él quería saber qué tanto sabía Jesús. Yo no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que alguien, tal vez usted puede dedicarse a la pintura, puede dedicarse a la yarda, puede dedicarse a cualquier tipo de trabajo, y usted ya tomó una experiencia, ya sabe hacerlo, y de repente aparece otra persona y le pregunta, ¿cómo se hace esto y esto del trabajo? Y usted dice, ¿me estará preguntando porque es real o me está probando? Y hay gente que lo prueba a uno, ¿sí o no? Lo prueba a uno para ver si sabe. ¿Les ha pasado algunas veces? A mí me ha pasado muchas veces, donde alguien dice, voy a ver si es que realmente sabe. Y entonces le dijo, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaremos la vida eterna? Le hizo una pregunta profunda a Jesús, ¿sí? Y imagínense que ahí estaba mucha gente, estaba escuchando. La respuesta de Jesús iba a ser muy importante. Porque si Jesús respondía, por decir algo, cualquier cosa, las personas que estaban ahí se levantaban y se iban. Si Jesús decía algo en contra de la ley, en contra de lo que está en el Antiguo Testamento, también iba a ser algo que hasta podrían apedrearlo, porque nadie podía estar como judío en contra de la ley. Así que si eso era así, podrían hasta apedrearlo. Pero Jesús prácticamente en todo momento le responde con otra pregunta y le dice, y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Como tú sabes. O sea, prácticamente Jesús le responde con otra pregunta y le dijo, ¿qué está escrito? Para ver cuál era su respuesta. Y aquel respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Así que, bien has dicho, le dijo Jesús, haz esto y vivirás. Entonces prácticamente este hombre en ese momento recibió la respuesta. Pero luego viene con otra pregunta para ver qué dice Jesús. Entonces le pregunta, pero Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es el prójimo? Y entonces en ese momento cuando le hace esta otra pregunta, también es una pregunta muy peligrosa, porque en ese momento si Jesús decía, el prójimo son los romanos, pues en ese momento también lo apedreaban. Mi prójimo solo son los judíos, pues habían gentiles también ahí, y hubieran dicho, Jesús solo ama a un grupo y no ama al otro. Así que la respuesta era muy complicada. Entonces Jesús viene y le dice, te voy a contar una parábola, como una historia, ¿sí? Donde en ese momento lo lleva y le dice, mira, había una vez un hombre que iba caminando de Jerusalén a Jericó, y de repente este hombre, en ese momento, pues fue asaltado por unos bandidos. Pero es interesante que la Biblia dice que lo dejaron medio muerto. Quiere decir que este hombre se quedó ahí tendido, estaba medio muerto, muy golpeado. Pero de repente le dijo Jesús que pasó un sacerdote. Al pasar un sacerdote judío, por supuesto. Cuando pasó este sacerdote judío, dice, lo vio y siguió de largo. Luego dice que pasó un levita. Los levitas eran como los sugieres en el templo, ¿sí? Los que se encargaban del cuidado del templo. Así que pasó el levita, dice que también lo vio y siguió de largo. En aquella época, los que estaban ahí escuchando podrían haber pensado, tenían razón de pasar de largo. Porque el sacerdote y el levita, pues al ver a una persona, como dice, medio muerto, casi muerto, no podía tocarlo. Porque al tocarlo, ellos pensaban que se contaminaba. Así que cualquiera hubiera pensado en ese momento, tenían razón, claro que sí, hicieron bien. No detenerse a tocar a un medio muerto o un muerto, se iban a contaminar y el sacerdote no podía ir a dar su liturgia judía porque iba a caer en algo que era incorrecto según la ley. Así que no lo podía hacer. El levita tampoco podía tocar los utensilios del templo, porque al tocar los utensilios del templo, pues era una persona
que se había puesto inmundo. Todos podrían haber pensado, hicieron lo correcto ese sacerdote y ese levita porque no podían acercarse. Pero Jesús sigue hablando y dice, pero de repente pasó un samaritano y ese samaritano lo vio, pero cuando lo vio dice que se acercó a él, lo tocó, no tuvo temor de tocarlo, lo tocó, dice que lo llevó a un hostal, una pensión, un hotel, una taberna, lo llevó ahí, pagó un cuarto para él, curó sus heridas y después dice que dejó un dinero y le dijo al dueño del lugar, cúralo, sigue adelante y si algo más este hombre gastara, cuando yo regrese te lo voy a pagar. Entonces, los que estaban escuchando en ese momento pensaron, un samaritano. ¿Quién era un samaritano en aquella época? Un samaritano también era un israelita. Pero los samaritanos y los judíos, y también israelitas, ambos eran israelitas, de alguna manera tenían enemistad, porque los judíos que habían quedado en la parte sur de Israel se creía que eran de la tribu de Judá y era como la esencia de los israelitas. Pero los que habían quedado en el norte se habían mezclado con gente pagana, con gente mundana. Como se habían mezclado con mundanos, ellos mezclaron la adoración a Dios y dijeron, vamos a adorar a Dios en la montaña, no en un templo, sino en la montaña. Mientras que los israelitas que vivían en el sur, los judíos, pues ellos adoraban a Dios solamente en el templo. Y esa diferencia cultural, esa diferencia religiosa, los hacía verse como enemigos completamente. Y si un judío un día le decía a alguien, eres un samaritano, era como un insulto realmente, me estás insultando, porque entonces soy una persona que viene con los mundanos, soy una persona mala. Pero ese día Jesús, el ejemplo que pone es muy fuerte, porque el ejemplo que va a poner es que dice que ese samaritano que todos pensaban que era un hombre que venía mezclado con los mundanos, que su adoración no era la mejor adoración, que todo lo que hacía era una mezcla entre adoración a Dios y lo pagano, ese hombre sí se detuvo, y se detuvo a ver al otro. ¿Y qué pasó ahí? O sea, que Jesús lo que estaba tratando de decir era, la religión pasó por un momento, que era el sacerdote, era levita, la religión pasó por un momento, y todas sus reglas religiosas no tuvo compasión, no tuvo amor para detenerse, solo verlo y seguir de largo, porque pensaron, si lo toco, voy a ser inmundo, no voy a poder servir en el templo, no voy a poder tocar los utensilios del templo, lo mejor va a ser salir de largo. Así que Jesús toca la llaga ese día y dice, los aspectos religiosos no tienen misericordia. Y por eso muchas veces nosotros decimos, cuando ponemos toda una religión en nuestra mente, pues no va a funcionar. Y no sé si ustedes me ven algunos con cara de confundidos, porque realmente uno le dice, ¿qué religión es? Cristiano. Y estamos hablando que tenemos una religión que es cristiana. Pero lo que estamos hablando es cuando todos esos preceptos religiosos están arriba de lo que es la misericordia, de lo que es el amor, toda esa religión realmente no funciona. Y es lo que Jesús estaba tratando de explicarle ese día a aquel hombre que prácticamente pasaron de largo, y cuando pasaron de largo fue la religión completamente la que no se detuvo por sus preceptos, por toda la forma. Y muchas veces nosotros también, como cristianos evangélicos, nos acumulamos de mucha religión, y cuando nos acumulamos de mucha religión, las cosas no pueden funcionar, porque las cosas son misericordia, amor, gozo. Y claro, dejar el pecado, no estoy diciendo que peques, dejar el pecado, ¿verdad? Por supuesto, pero prácticamente dejar esos aspectos religiosos. Entonces, el día de hoy, que estamos hablando de Lucas 10, aquí mismo en sus boletines hay una parte que dice, una iglesia que ve la necesidad, una iglesia que se detiene ante la necesidad. Eso dice en el boletín. Y es que hoy vivimos un tiempo tan frío, pero tan frío, dentro de las iglesias también, ¿verdad? Donde de repente alguien dice, estoy enfermo, ahí yo oraré por ti. Váyase, ¿no? O si no le dice, estoy enfermo, qué bueno, no me importa que estés enfermo. Mira, estoy teniendo problemas con mi matrimonio, sigue de largo. Tengo problemas con mis hijos. Tengo el día una necesidad de comida. Pasa de largo. Entonces, la iglesia, en general, yo no digo esta iglesia, digo todas las iglesias, se han vuelto frías. Yo no sé si usted ha entrado a iglesias donde hay un frío. Yo he entrado a iglesias donde se siente un frío
y una frialdad completamente, ¿verdad? De las personas. Claro, pueden cantar, gritar, saltar, decir aleluya, amén, pero la frialdad está ahí, está en el corazón. Y la pregunta podría decirse el día de hoy, ¿hasta dónde yo me muevo cuando escucho de alguien que tiene una necesidad o que tiene una situación? ¿Verdad? Y a veces decimos, pues es su problema. Cada quien lidia con sus problemas, ¿sí? Entonces, no funciona así en realidad. La iglesia debería ser un lugar donde las personas sienten un lugar seguro donde no vas a ser señalado, no vas a ser tildado, no te van a criticar, no te van a hablar. Porque en las mismas iglesias nadie, por ejemplo, se levanta y dice, ¿cómo está usted? Yo estoy mal, he pecado, ayer pequé, estoy muy mal. Entonces toda la iglesia dice que se vaya esa basura de aquí, sáquenlo. Eso es lo que hace la iglesia el día de hoy. Pero ¿qué hace la iglesia? No hace, ven, vamos a restaurarte, vamos a ayudarte que salgas de esa situación, te vamos a acoger todos juntos para soportarte y ayudarte a que salgas de esa situación. No, la iglesia realmente el día de hoy, no digo esta iglesia, digo en general, es más bien, ¿quién es el pecador? Aquel que está allá, que se vaya afuera, sáquenlo, échenlo, no vengan más, le dan la espalda, le dan la vuelta. Y eso es lo que ocurre, y esa es la frialdad que estoy tratando de explicar el día de hoy. A veces vemos personas llorar y no nos conmueve el corazón. Está llorando y decimos, no, está llorando, pero no hay aquello que podamos sentir. Esa parte se ha perdido. Yo no sé ustedes, pero antes uno miraba a una mujer llorar, una ancianita llorar, se le acercaba y le preguntaba, oiga, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene? Pero hoy en día eso no pasa. Máximo, ver a un hombre llorar, ¿verdad? Ver a un hombre llorar es raro, porque dice los hombres no lloran, los hombres somos machos y no lloramos, ¿verdad? Entonces, ver a un hombre llorar es más fuerte. Pero si una persona está en una esquina llorando, todos pasamos de largo como el levita y el sacerdote y no nos acercamos a preguntarle, ¿tienes algún problema? ¿Tienes algo? Sin que esa persona se sienta señalado, tildado, acusado, sino que pueda decir con toda libertad, sí, me siento mal. Me siento mal porque estoy teniendo problemas en mi casa, estoy teniendo problemas con mis hijos, estoy teniendo problemas en el trabajo y por eso estoy llorando. Hay un dolor de la persona, pero pasamos desapercibidos. O alguien pasa una crisis, o alguien sabemos que pasó una tristeza, se le murió un familiar y muchas veces le decimos, en el nombre de Jesús, la tristeza se va fuera. Amén. Gloria a Dios. Se fue la tristeza. O le decimos a la persona si se murió el familiar, tienes que tener fe, ten fe ya, ten fe, deja de llorar. La persona lo está pasando. Dicen los expertos que el duelo puede durar un año o más de un año. Y va a pasar un duelo, sea cristiano y sea creyente y el mejor cristiano del mundo, va a pasar ese duelo, quiera o no quiera. Y cuando pase ese duelo, no se trata de fe, puede tener mucha fe, pero va a llorar y va a sentirse mal. Y lo que espera es que la iglesia venga y entre todos lo abracen y le puedan decir, te entiendo. Yo aprendí algo de María, porque ustedes saben que estudia psicología. Aprendí algo de ella cuando platicamos sobre temas fuertes con personas. Y entonces me dice ella hace mucho tiempo, tienes que decirle a las personas, te entiendo lo que estás pasando. Y es cierto. Y cuando hoy me acerco a una persona y le digo, ¿qué le pasa? Y antes la persona me decía algo, y yo le decía, no, tenga fe, confía en Dios, lea estos versículos bíblicos, salga adelante, esto es lo que tiene que hacer. Le daba la receta pastoral. Y hoy le doy la receta pastoral, por supuesto, pero le digo a la persona, entiendo la situación por lo que usted está pasando. Pero no solo lo digo en palabras, tengo que entender eso que la persona está sufriendo. Pero si tenemos un corazón de piedra y tenemos un corazón frío, hermanos, estamos mal. Necesitamos tener un corazón donde el Espíritu Santo quiere que sea un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón que cuando alguien te diga que está triste, que está agobiado, que está pasando por una necesidad, que tiene miedo, por cualquier situación por la que esté pasando, lo que tienes que hacer, mínimo, es decirle, voy a orar por ti. Voy a orar por ti. Tu carga será mi carga. El momento por el que estás pasando va a ser algo que te quiero apoyar, te quiero ayudar. Y no pasar desapercibidos en esta situación. Recuerdo una vez que nosotros estábamos en Guatemala. Íbamos a hacer un evento a una ciudad con pasteles, dulces, muchas cosas, con una iglesia hermana íbamos a pasar. Pero
El Espíritu Santo puso grandemente en nosotros, a otra iglesia que conocíamos, por supuesto, desviarnos 2 horas. Y era real que íbamos como 3 van a esta iglesia a hacer este evento, pero de repente el Espíritu Santo fue fuerte cuando nos lleva a otra iglesia y fue sensible y fuerte ir. Y cuando llegamos ahí a esa otra iglesia que conocíamos al pastor, conocíamos a su familia, le tocamos la puerta. Y ustedes no sé si lo van a creer, pero era un pastor que no tenía que comer ese día, ni varios días con su esposa y sus hijos. No tenía que comer, no tenía ni el dinero para el agua, para tomar agua, porque el agua del chorro estaba contaminada. Entonces no lo tenía. Y como no tenía, pues los que estábamos ahí no le dijimos, pastor, usted no tiene fe, ¿qué le pasa siendo un pastor? ¿Cómo va a estar en esa situación? Puede pasar. Más bien lo abrazamos, lo consolamos. Entre todos los que íbamos dijimos, tenemos que juntar un dinero y dárselo a este pastor. Juntamos un dinero y se lo dimos. Y luego después fuimos a comprar comida y le dejamos comida, le compramos agua. Pero él con su familia estaba muy mal. ¿Quién fue eso? Eso fue Dios. Esa es la parte de Dios que a mí me gusta. La parte de Dios cuando toca el corazón y vamos a hacer algo que Dios nos está mandando a hacer. No es la parte de, mire cómo siento a Dios el día de hoy, lo siento. Y sí, está bien, hagamos eso, claro que sí. Me gusta a mí hacerlo, me encanta hacerlo. Pero lo que más Dios te va a tocar es cuando hay una persona que está pasando por una necesidad y tienes que ir a tocar la puerta de esa persona y Dios te va a llevar a que lo hagas. Ese es el poder de Dios manifestado. Muy pocas veces yo quiero hablar de lo que yo he hecho porque yo no quiero llevarme la gloria. La gloria es para Jesús y la gloria es para Dios. Yo no quiero que usted diga el día de hoy, ¿cómo lo está contando como buen héroe? Yo no lo estoy contando de esa manera. Yo estoy diciendo que el Espíritu Santo puso en nosotros ir a ese lugar. Y fue Dios. Y cuando Dios pone algo, tienes que hacerlo y tienes que ir. Y entonces, eso es lo que estoy tratando de decir. No estoy tratando de darme la gloria a mí porque no me gusta. Estoy tratando de que la gloria sea para Dios. Recuerdo una vez que había una hermana que estaba en la cárcel. 3 horas de aquí, por una ciudad que se llama Irwin. Es triste porque sus hijos, por un lado, el esposo por otro, ya estaba en la cárcel. Y nosotros, con mi esposa, fuimos 3 horas, oramos por esta persona, hablamos con ella, lloramos, nos consolamos y regresamos 3 horas. Pero ese día yo no fui a una reunión de pastores que tenía que ir. Y recuerdo que, eso fue en Fellowship, y recuerdo que me dijeron, oiga, ¿qué no viniste a la reunión? Porque fui a visitar a esta persona en esta ciudad. Pero yo lo había dicho que iba a ir. Y me dijeron, pero ¿por qué no buscaste a un pastor local que fuera y orara por esa persona? ¿Por qué tuviste que ir hasta allá a orar por ella? Es por amor. ¿Me entiendes? Es por amor. Entonces muchas veces ese es el amor que te mueve. Y no importa si esa persona después se le olvida, no importa si esa persona después te deja, no importa. ¿Sabes por qué? Porque siempre yo lo he dicho, las cosas hay que hacerlas para el Señor. Y cuando lo haces para el Señor, eso es lo importante. Entonces, algunas veces, queridos hermanos, escuchamos de alguien que está en el hospital, pero no vamos a verlo. Escuchamos de alguien que está en la cárcel y nunca preguntamos por él. Escuchamos de alguien que está pasando por una necesidad económica y no podemos preparar una canasta para llevarle ese plato de comida. A veces señalamos algunos matrimonios que pasan por momentos duros, pero no les extendemos la ayuda. Tal vez alguien dejó de congregarse aquí por alguna razón, pero nadie lo llama. Nadie lo llama y le dice, hermano, ven, sigue adelante en las cosas de Dios. A veces algunos de ustedes me preguntan, ¿se recuerda? Eso que no estoy cantando. ¿Se recuerda de aquel hermano que venía, que se llamaba Rómulo? Porque usted como pastor tiene que saber qué pasó. Entonces yo le digo, sí, Rómulo pasa por esto y esto. Pero nadie llamó a Rómulo. Nadie llamó a Rómulo. Nadie tomó un momento. Y a veces cuando yo les digo a algunos hermanos, llame a la hermana Flor, llámela. Ella es con Marilú las encargadas de oración, llámelos para que se pongan a orar. Y de repente me dice, ¿y cuál es el teléfono de la hermana Flor? ¿Cómo no lo va a tener si ya tenemos años de estar aquí?
O sea, tenemos que compartirnos los números de teléfonos para que nos comuniquemos, ¿verdad? Entonces tenemos que llamarnos y tenemos que ser sensibles a esa necesidad, aun la persona sea cristiana y no sea cristiana, aún así. Así como 2 meses, ustedes saben, yo trabajo en bienes raíces, y hace como 2 meses un cliente nuestro, pues me llama y me dice muy triste, mi hija de 5 años tiene cáncer y pues voy a detener el proceso de comprar la casa. Y yo pues podría haberle dicho, no se preocupe, yo le llamo en un tiempo. Adiós, Dios le bendiga, que todo le salga bien. No. Por eso digo, lo estoy diciendo no para echarme a la gloria es para Dios. He ido 3 veces a buscarlo porque yo sé dónde trabaja, pero no he hablado nada de negocios. He ido y le he dicho, estoy pidiéndole a Dios por su hija. ¿Por qué no le digo orar? Porque no es cristiano, pero sí estoy pidiéndole a Dios por su hija, de verdad. Y él no es cristiano, pero no importa que no sea cristiano, porque hay algo que te mueve, hay algo que te impulsa a hacer eso. Me he desviado, he ido y he estado ahí. Él no ha estado ahí, dejó el trabajo por la situación tan dura. La hermana se encarga del negocio. Me he sentado 5 minutos, 3 minutos a platicar con la hermana y les he dicho, confíen en Dios, crean en Dios. Y les he evangelizado, pero sobre todo les he comentado que estamos orando por su hija. Entonces, si esas cosas a ti no te mueven, no te impulsan a orar, no hace clic en tu vida, entonces como iglesia estamos mal. Porque iglesia no es la organización, iglesia somos los que estamos aquí. Entonces, cada uno de los que está aquí debiera pensar, estoy moviéndome a las necesidades que escucho, que oigo por ahí. De repente podemos escuchar de un vecino, de un amigo, de un familiar, y queda así nada más. Como ese es su problema y ese es su rollo. Necesitas estar activo y hablarle a las personas de Cristo y orar por esa persona. Digo, iba a decir lo mínimo, no es lo mínimo, pero orar por esa persona. Pero no te puedes quedar con los brazos abiertos, cerrados, y pensar que alguien está pasando una necesidad, alguien está pasando una enfermedad, alguien está pasando en un problema difícil, alguien está pasando por una situación dura, y tú en un momento decir, pues que tenga fe y que confíe en Dios. Puedes hacer eso. Tienes algo más que hacer. Ora por esa persona. Llama a esa persona. Busca a esa persona. Por eso en el boletín, en rojo, en la parte de adentro, dice, esta semana no pases de largo. Porque así se llama la prédica, no pases de largo. Busca a alguien, llámalo, escríbele, visítalo, ora con él. Pregúntale cómo está. Hazle saber que no está solo. Entonces, podemos llamar, podemos visitar, podemos escuchar, podemos abrazar, podemos llevar una bolsa de comida, podemos ayudar a alguien. Sí, y sobre todo, podemos orar. Entonces, esta mañana, el Espíritu Santo de Dios quiere que tú seas sensible a lo que ocurre a tu alrededor, a lo que pasa a tu alrededor. No puede ser posible que tu esposa un día te dice, me duele la cabeza, ay, feliz noche, mija. No puede ser eso. Pues alcánzale un Tylenol, y si no quieres alcanzarle el Tylenol, pues ora por tu esposa, ora por tu esposo. No puede ser que de repente es como un niño, ¿verdad? Tu niño tiene temperatura, tiene 2 años, no lo vas a dejar ahí tirado de 2 años con temperatura. Vas a ir y vas a hacer algo por él, ¿sí o no? ¿Sí? Pero lo mismo debe ocurrir todos los que estamos hoy aquí. En un momento, en Mateo capítulo 25, Jesús dijo algo muy importante. Dijo, estuve en la cárcel, no me visitaste. Estuve enfermo, no estuviste ahí. Tuve hambre, no me diste de comer. Tuve sed, no me diste de beber. Así lo dice Jesús. Y los mismos le preguntan, Señor, ¿pero cuándo estuviste en la cárcel? ¿Cuándo no te dimos? Jesús estaba dando un ejemplo. Y es el mismo ejemplo que nos dice el día de hoy. Es el mismo ejemplo que tiene que movernos a hacer algo más que decirle a una persona religiosamente, ten fe, confía en Dios.
sino abrazarle, entenderle, comprenderle, soportarle y en un momento amarle en Cristo Jesús. Amén. Entonces, esta mañana, para mí esto fue bastante triste cuando recibí la noticia. Un hermano de la iglesia me dijo que no iba a estar un tiempo con nosotros. No es que se vaya de la iglesia porque hizo algo, no es por eso. Como siempre, cuando la gente se va de la iglesia, se va por alguna razón, a veces se acerca con uno y le dice, lo quiero tanto, pastor, lo amo, pero me tengo que ir. Y uno se pregunta, ¿por qué me ama tanto y me quiere y se tiene que ir? Es raro esa parte, ¿verdad? Yo la siento rara. No coincide en mi matemática. Pero bueno, entonces este hermano es un hermano muy querido por todos nosotros y por un tiempo, para arreglar su situación migratoria, va a irse unos meses fuera y después va a regresar. Pero yo quisiera pedirles que oráramos porque ese trámite fuera rápido, porque ese trámite se apresure y él regrese de nuevo con nosotros. ¿Sí? Entonces, Alex va a pasar al frente. Vamos a orar por Alex y su familia, que tomaron una decisión bastante difícil, si ir a Guatemala o no ir a Guatemala, para hacer ese trámite migratorio. Y en un momento ellos decidieron ir, ¿verdad? Y hacerlo. Pero de verdad, cuando él me lo mencionó, pues en lo particular me dio mucha tristeza, porque pues tengo algunos años de conocer a Alex, algunos años de conocer a Beatriz también. Los conocí a través del real estate, ¿no? Al papá de Briana, lo conocí así, y después los invité a la iglesia, y pues hemos tenido un largo recorrido, como con muchos de ustedes. Entonces, es triste porque la iglesia debe sentirse, ¿verdad? Cuando un hermano se va por un tiempo, aunque sea por un tiempo, pero se va, y la Biblia habla que la iglesia somos como un brazo, como un ojo, como una pierna, como una parte. Entonces, si alguno de aquí dice, pues ya va a disfrutar de Guatemala, de la Chapilandia y todo eso. No es eso. Es que no lo vamos a ver por un tiempo. Y podrían ser unos meses. Quiero decirle que lo queremos, le amamos, y creo que todos los que estamos aquí lo vamos a extrañar. Y lo vamos a extrañar mucho. Vamos a extrañar sus bromas y vamos a extrañar también su forma particular de ser, porque cada uno es diferente. Beatriz, con las niñas, se queda aquí con nosotros, ¿verdad? Van a viajar a Guatemala, pero Beatriz regresa con las niñas. Pero yo quiero decirles, oremos por esta familia. Otro domingo más adelante, poderle preguntar, Beatriz, ¿y cómo está Alex? ¿Qué número de teléfono tiene? Le quisiera dar una llamada. Eso hace la iglesia. Eso. Pero no es decirle a Beatriz, tenga fe, hermana. Alex regresará, tenga fe. No es esa parte. Sí tiene que tener fe, por supuesto. Pero la parte es que nos acerquemos a la persona y le digamos, estamos orando por ti, estamos orando para que este proceso sea rápido, estamos orando para que Alex regrese. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia, la familia de Dios. Tiene que ser así. No tiene que ser una iglesia fría. Tiene que ser una iglesia que está en el fuego de Dios. Pero el fuego de Dios es ese. Cuando hay algo que sucede, la iglesia comparte ese dolor. La iglesia soporta ese dolor. No se puede quedar así. Igual pasaría si alguien está enfermo, poder decir, voy a pasar contigo esta situación, voy a orar por ti. Está en el hospital, si puede ir a ver, váyalo o llámele. Pero no puede ser ignorante que alguien esté en el hospital y usted dice, está en el hospital, pues ya va a salir del hospital. Gloria a Dios, que tenga fe. No, todos necesitamos. Así que Alex, vamos a orar por él. Pero nos ponemos de pie y dirigimos las manos hacia Alex esta mañana y su familia. Dios Todopoderoso, oramos por Alex, por sus hijas, por Beatriz, Señor. Queremos pedirte desde ya, Dios, que por favor ese trámite que va a ser sea rápido. Alex pueda ir bien a Guatemala y, Señor, pueda regresar pronto aquí con su familia, la familia de Dios. Señor, hoy los bendecimos, te pedimos que lo protejas, que lo cuides, Señor, y que todo lo que haga en Guatemala sea de bendición y que su familia que se queda aquí, Señor, pueda estar bien también en tus manos. Y que cada uno de nosotros nos comprometemos hoy a seguir orando por esta familia. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Está bien? Le queremos entonces. Hola.
ahora que se quedó de pie, ¿por qué no cierra sus ojos? Y oramos y en un momento usted piensa, sí, es cierto. A veces tenemos un corazón duro. No hay un corazón sensible ante lo que escuchamos en general de otras personas. Sea cristiano o no cristiano, de repente te toca orar por esa persona. Hasta cuando escuches una noticia por la televisión. Hay noticias que a veces dicen, hubo un accidente y 2 niños, uno de 10 y uno de 7, los padres murieron. Y uno ve la noticia como la noticia más común, ¿verdad? Los padres murieron. Pero cuando tú ves eso en la televisión, podrías en un momento decir, voy a orar por esos niños, para que Dios los ayude. Tal vez están en otro estado, muy lejos. Pero hay algo que tú puedes hacer y es orar. Y cuando un vecino, un amigo, un familiar cercano, aquí mismo en la iglesia, escuchas de alguien que está pasando por una situación, acércate, ora por esa persona. Dile que tú vas a comprometerte a orar y que ese tiempo que pase, que sea rápido. Y dale ese soporte que necesita en oración. No lo dejes así, que no ignores eso. El mundo de hoy está frío. No le importa lo que pase a las personas. Pero como cristianos, Jesús nos enseña en su palabra que tenemos que estar pendientes unos de otros. Unos de otros. Y hoy tal vez, al cerrar tus ojos, tú podrías pensar, sí, tal vez soy como esa persona que ve al otro malherido y lo veo, pero pasa de largo. ¿Quién quieres ser tú? Solo cierra tus ojos y piensa por un instante. ¿Cómo es tu forma de ser? De repente ves a alguien en una esquina pidiendo dinero y empiezas a pensar mal y piensas, lo quiere para droga, lo quiere para alcohol. ¿Por qué acabó así? ¿Por qué esto? Y lo juzgas. Y de repente ahí tal vez tienes, no sé, $1, $2, $5, no sé. Poder sacar por misericordia ese dinero y darlo. No lo juzgues, solo dalo por misericordia. Había una vez un hombre que iba caminando con su hija y vio precisamente a un hombre así en una esquina tirado. Y la niña le dice al papá, papá, ese hombre necesita ayuda. Y dice, no necesita ayuda, déjalo ahí, vamos, sigamos adelante, vamos a llegar tarde a la escuela. Papá, ese hombre necesita ayuda, papá, ese hombre necesita ayuda. En un momento, el papá reacciona y dice, sí, vamos. Y le preguntaron a esa persona, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene? Y se puso a llorar y estaba llorando. Y esa persona dice, ¿saben por qué lloro? Lloro porque he estado aquí por días, nadie se ha detenido por mí. Y lloro porque alguien se detuvo a preguntarme qué me pasa. No estoy pidiendo dinero. Lo único que esperaba es que una persona se parara y me preguntara qué le pasa. Y esa persona nos pasó a María y a mí una vez. Esa historia que estoy contando es eso. Y esa persona lo único que quería era una pregunta. ¿Qué le pasa? Y en ese momento poder orar por esa persona, poder darle un abrazo, no importa que esté sucio, no importa que esté maloliente, y poderle dar un abrazo. Y al darle ese abrazo, poderle decir que aún con todas esas cosas Dios lo ama, pero que tú le diste ese momento, ese calor humano que necesitaba esa persona. ¿Cuántas personas hay que no reciben un abrazo? ¿Cuántas personas hay aquí mismo en tu familia, tal vez, que tu esposo hace tiempo que dice, ya mi esposa ni me abraza? O la esposa dice, ya ni mi esposo ni me abraza. Cuando éramos novios nos abrazábamos a cada segundo que nos mirábamos, pero ya ahora tenemos tiempo que no nos abrazamos. Ni nos tocamos la mano. ¿Cuántas veces has abrazado a tus hijos? ¿Cuántas veces has abrazado a toda tu familia? ¿Cuántas veces has abrazado a tu mamá o a tu papá? O tal vez están en otro país y los has llamado y les has dicho nada más, te quiero, te amo. Así que cierra tus ojos hoy y oremos porque el Espíritu Santo de Dios nos dé un corazón sensible a las necesidades. Un corazón alerta, atento. Un corazón de carne.
que quite de cada uno de nosotros el corazón de piedra que podamos tener. Y ese corazón que muchas veces lo que hace es que no es sensible a lo que pasa alrededor. Pero hoy Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos ese corazón sensible, ese corazón de orar por otros, abrazar a otros, llamar a otros, buscar a otros, escuchar a otros. Hay personas que solo quieren ser escuchadas. Así que Dios, oramos para que pongas esos corazones hoy en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.